Only mode. Buenas tardes con todas, con todos. Reciban saludos desde Ecuador. Les pedimos mil disculpas por este retraso que tuvimos hoy día para iniciar este webinar. Tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero estamos listos para iniciar este primer webinar del módulo 4 de nuestro curso para la implementación de proyectos de infraestructura verde en Perú y Colombia. En esta ocasión tenemos un experto de SUNAT que nos acompaña, su nombre es Charlie Arca, y Charlie nos va a compartir su experiencia y toda la información relevante respecto al marco normativo sobre los mecanismos para retribución de servicios ecosistémicos en Perú. Entonces, bueno, Charlie, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Solamente un recordatorio que para el envío de sus preguntas utilicen la pestaña de preguntas que está disponible en la plataforma de GoToWebinar y como siempre nosotros vamos a facilitar esta discusión con Charlie y con ustedes, nuestros participantes, y aquellas cosas que se queden pendientes las vamos a sistematizar y publicar en la plataforma hacia la próxima semana. Entonces, bueno, sin más, le doy la bienvenida a Charlie, gracias por estar con nosotros y adelante con tu presentación. Hola con todos, buenas noches, aquí desde la ciudad de Lima, contento de poder participar en este webinar y transmitir el conocimiento legal sobre los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de infraestructura verde, en el Perú hablamos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y bueno, como parte de introducción podemos mencionar que en el Perú la experiencia primero se dio a través de la casuística y después se empiezan a desarrollar las normas. Es decir, a veces hay casos en donde primero tenemos al sistema jurídico, al conjunto de normas, y después es que se empiezan a desarrollar los hechos. Acá es primero, ¿no? Se dan los casos y posteriormente, a través de esa casuística es que se llega a aprobar este marco normativo. Bueno, vamos a hablar sobre marco normativo. Mi profesión es abogado. Bueno, en el Perú lo que podemos advertir es que hay una legislación bastante interesante a partir desde dos ámbitos, se podría decir. Primero, tenemos que hablar de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Hablamos de una ley aprobada por el Congreso de la República del Perú en el año 2014, y la ley en el Perú es la norma de mayor jerarquía, y como toda norma de mayor jerarquía, como una ley tiene un reglamento que es aprobado por el Ministerio del Sector, en este caso el Ministerio del Ambiente, que es el reglamento de la ley, Decreto Supremo 009-2016. Pero ese es el alcance general, es decir, es la norma que ve todo tipo de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces yo le hablaba de dos ámbitos, ese es el primero. El segundo ámbito ya es un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos ya directamente asociados a los hídricos, y esa es parte de otra legislación. Y esta la vemos a través de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Decreto Legislativo 1280, que fue aprobada no hace mucho, a finales de 2016, y tenemos el reglamento de esta ley aprobado por el Ministerio de Vivienda, que también es del año 2016. Entonces,
vamos a advertir de que hay dos legislaciones, ¿no? Para que de este modo se advierta que en el Perú se ha desarrollado bastante esta legislación. Es decir, no es solo una ley, no es solo un reglamento, es una ley y un reglamento de alcance general y otra ley y reglamento para exclusivamente los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. Ahora, una cosa última sobre esta lámina que están advirtiendo. Si bien la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento del año 2016 pareciera, ¿no? Pareciera que los ecosistémicos hídricos recién se norman en el 2016, pero no, esto no es exacto. En realidad, desde el 2013 ya había una mención en una ley, solo que las leyes se fueron modificando y ya con la entrada del nuevo gobierno es que se modifican las leyes y se crea esta última, que recoge bastante de la ley anterior. Y nos estamos quedando con el reglamento del 2016, pero ya en estos meses que vienen se va a aprobar un nuevo reglamento, seguramente repitiendo algunas cosas de este que está vigente. Entonces, este es el marco normativo principal en el Perú, nuevamente, un marco normativo de alcance general para todo tipo de ecosistémicos y otra legislación que es exclusivamente para el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. Y después tenemos otra normativa complementaria, que son normas que aprueba el organismo regulador, la SUNAS, y también normas que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ¿en qué consisten los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos? Es importante, bueno, ustedes tienen una idea, pero es importante señalar la definición que está contenida en la misma ley de ecosistémicos, y puesto que esta misma ley tiene un glosario sobre este tema, y cuando hablan de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, señalan que son los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Entonces, esta definición, como vemos, es bastante amplia, a veces difícil de poder también entenderla. La primera vez que yo la leí me pareció bastante compleja, pero yo quisiera que ustedes se recuerden lo más importante de esta definición, que a mi criterio es el fraseo acuerdo entre contribuyente y retribuyente al servicio ecosistémico. Para que exista un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos en el Perú, sí o sí es obligatorio que haya un acuerdo entre contribuyente y retribuyente al servicio ecosistémico. Después, para entender más, bueno, tal vez algunos de ustedes no necesariamente están muy familiarizados, ¿no? Si son abogados sobre todo, con temas técnicos como ecosistémico o ecosistema. Esta misma ley en el glosario te define qué es un ecosistema, qué es un ecosistémico, ¿no? Y ecosistema te lo define como el sistema natural de organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico como una unidad ecológica, ¿no? Entonces ponemos el ejemplo de los bosques, de las fuentes de agua, y los servicios ecosistémicos te lo definen como aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales directos e indirectos que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, entre otros. Entonces, ya teniendo esta ley la definición de ecosistémicos, de ecosistema, ya más o menos nos damos una idea de qué es lo que trata de decirte esta ley. Entonces,
te dice que para que se pueda implementar un mecanismo de retribución por servicio ecosistémico, tiene que haber un acuerdo entre estas dos personas que vemos acá en la lámina, ¿no? Un contribuyente aguas arriba, un retribuyente aguas abajo. Un acuerdo entre ambos, un acuerdo que al final se va a derivar en la conservación, recuperación y uso sostenible, ¿no? Y el retribuyente se va a beneficiar de estas acciones y el retribuyente tendrá que darle una retribución al contribuyente. Bueno, los requisitos para que exista un mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos en el Perú, de acuerdo a esta misma ley, son varias. Primero tenemos que se tiene que dar una caracterización de la estructura y funcionamiento del ecosistema. Se tiene que dar una identificación del contribuyente y el retribuyente. Se tiene que dar una estimación del valor económico del servicio ecosistémico, un establecimiento del acuerdo entre contribuyente y retribuyente, una promoción de una plataforma de diferentes actores públicos y privados que monitorean los acuerdos, y al final el diseño de un sistema de monitoreo que evalúa el progreso de las acciones. Acá en el Perú, si bien la ley te dice estos requisitos, como mencionaba, este es producto de lo que se ha recogido en la casuística, ¿no? De lo que ha pasado en Moyobamba, por ejemplo, o lo que ha pasado en Cusco. Se verificó, por ejemplo, de que se tuvo que hacer antes de implementar todo esto un diagnóstico hídrico rápido, que al final es lo que llamamos la caracterización de la estructura y funcionamiento del ecosistema. Se tuvo que dar una promoción de una plataforma de diferentes actores, que es el grupo impulsor, donde ha participado el operador de agua, donde ha participado la comunidad que es contribuyente, el gobierno regional, el gobierno local, una ONG. Entonces, todo eso, lo que está acá en la ley, es porque así se ha dado en las experiencias acá en el Perú. Se tuvo que dar el acuerdo entre contribuyente y retribuyente, ¿no? Y siempre importante, el sistema de monitoreo que evalúa el progreso de las acciones. Ya más adelante veremos que este tema del monitoreo es muy, pero muy importante, porque al final, en el caso de ecosistémicos hídricos, lo que importa, si bien se puede dar una conservación al medio ambiente, al ecosistema, en realidad lo que le interesa al operador de agua es la fuente de agua, ¿no? No necesariamente una belleza paisajística de alguna microcuenca. Así que es importante que exista este diseño de monitoreo de las acciones para verificar que estas acciones que se están implementando, que se están desarrollando, al final impactan en la conservación de las fuentes de agua y por ende en el insumo que tiene el operador de agua para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios. Bueno, también tenemos el caso, la ley también te señala sobre las modalidades. La ley te señala que tiene que haber, o que las modalidades para los ecosistémicos pueden ser un financiamiento de las acciones específicas para la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes, el financiamiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura, u otras modalidades acordadas libremente entre las partes. Lo que tratamos de decir en esta ley es que los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos no necesariamente implica un pago que le hace el retribuyente al contribuyente, un pago que le realiza la EPS a la comunidad campesina asentada en la microcuenca. No necesariamente es así. Lo que te dice la ley es que también se pueden dar, por ejemplo, a través del financiamiento de acciones de desarrollo productivo, como sucede en Moyobamba, en donde estas personas asentadas en la microcuenca que desarrollaban, por ejemplo, la actividad de agricultura,
la EPS al final les dio una capacitación a estas personas para que se desarrollen otras actividades productivas con las cuales ellos mismos pueden subsistir, como la avicultura o como la artesanía. Entonces, actividades que no implicaban un deterioro del ecosistema. Entonces, no fue un pago directo que le hacía el operador de agua retribuyente, sino era un financiamiento a través de la capacitación o asistencia técnica para que las personas se dediquen a otras actividades, ¿no? Pero igual tenemos la tercera opción, que están las otras modalidades acordadas libremente entre contribuyente y retribuyente, que ellos también podrían elegir. Siguiendo con esta ley, seguimos con la ley de ecosistémicos. Bueno, acá en el Perú, el ente rector, lo que es medio ambiente, es el Ministerio del Ambiente. Entonces la ley señala que el Ministerio del Ambiente tiene que crear, y ya ha creado, un registro de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Es decir, todos los acuerdos que se implementan tienen que pasar por el Ministerio del Ambiente para que lo validen y lo incorporen en su registro, y lo incorporen también o lo cuelguen en la página web del Ministerio del Ambiente. Ustedes seguramente en la página web del Ministerio del Ambiente acá en el Perú, www.minam.gov.pe, podrán verificar en la pestaña de registros de ecosistémicos los acuerdos que se han estado implementando. Pero es importante señalar que el acuerdo que celebra el contribuyente con el retribuyente es un acuerdo que al final es constitutivo. Es decir, si bien pasa después a un registro en MINAM y MINAM no valida, esa es una validación que es declarativa. Al final el acuerdo nace con este convenio que hace el contribuyente con el retribuyente. Y a partir de ahí ya nacen los derechos y las obligaciones entre ellos. Bueno, en lo que es validación y registro de los ecosistémicos, como mencionaba, son aprobadas por el Ministerio del Ambiente en coordinación con otras instancias públicas. Se tiene que garantizar el respeto a la territorialidad y derecho a consulta previa de los pueblos indígenas en lo que es aplicable, ¿no? Y se considera prioritariamente los instrumentos existentes de planificación del territorio. Esto me hace recordar lo importante, ¿no?, que es el tema de territorialidad para el acuerdo entre mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Una comunidad que de pronto se encuentra asentada en un ecosistema, ¿no?, y de pronto que también es importante para la conservación de la fuente de agua. ¿Cómo hacemos para que puedan coexistir y congeniar estos derechos, ¿no?, entre el operador de agua con una comunidad, ¿no? A veces es difícil. Estas personas, las comunidades, sienten ese derecho sobre esta territorialidad, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de que se cumplan los requisitos para el establecimiento de los ecosistémicos, y ahí es allí la importancia del acuerdo con estas comunidades para que puedan tener validez. Esto también me hace recordar del cambio de nombre, porque en algún momento, cuando se creaba esta norma, algunos decían que se llamaría mecanismo de compensación ambiental, otros pagos por servicios ambientales, pero dentro de la comisión donde se desarrollaba el borrador de la ley, decían, mejor no lo llamemos pago, porque si llamamos pago, se puede entender como una oportunidad para que alguna entidad tenga la obligación de pagar. Mejor llamémoslos de otro modo, llamémoslos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, para que no se dé esa mala apariencia, ¿no? Bueno, el Ministerio del Ambiente es el ente rector acá en el Perú, ¿no? Ellos tienen la rectoría de los servicios ecosistémicos.
Ellos son los que tienen que promover, ¿no?, a los mecanismos de retribución con servicios ecosistémicos. Tenemos también que ellos fomentan los ecosistémicos en las áreas naturales protegidas en coordinación con otra entidad llamada el CERNAM. Brindan asistencia técnica en ecosistémicos, fortalecen las capacidades de actores involucrados, incentivan la inversión en investigación y funcionalidad del ecosistema, promueven estrategias de financiamiento que contribuyan a la sostenibilidad de los mecanismos de retribución, ¿no?, y también administra este registro. Bueno, la ley también habla bastante del rol de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Acá en el Perú, la competencia de la conservación en los ecosistémicos o los ecosistemas la ostenta los gobiernos regionales y los gobiernos locales, o llamados también municipios provinciales, municipios distritales. Estos son los que también tienen que promover y facilitar los ecosistémicos, y también tienen, a través de fuentes de financiamiento, ejecutar los proyectos. Y ellos, como dice acá la lámina, ellos pueden considerar dentro de sus presupuestos el financiamiento de actividades de conservación, recuperación y uso sostenible. Pero allí está el tema. La ley señala que puede, como una facultad, y no necesariamente obliga a los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no?, dependiendo obviamente de su pliego presupuestal, ¿no? También dicen que ellos pueden canalizar adicionalmente recursos económicos de donaciones para el financiamiento de actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de servicios, ¿no? Es decir, otras entidades que pueden apalancar a estos proyectos. Bueno, en las disposiciones finales, ya terminando esta ley, se dice una disposición bastante importante. Dice que se autoriza a las entidades públicas a recaudar recursos económicos y a transferirlos a los contribuyentes al servicio ecosistémico. Esto es muy importante acá en el Perú, porque si es que no se establece algo aquí, sería como una suerte de traba burocrática para el financiamiento. Las entidades del Estado acá en el Perú requieren una norma que expresamente señale la facultad de una entidad de poder transferir. ¿Por qué? Porque son recursos del Estado, son fondos públicos. Al ser fondos públicos se requiere la autorización expresa de una ley para que estos puedan efectuar esta transferencia, en este caso de una entidad pública a un contribuyente, ¿no? Antes de que si no hubiera esto, muchas entidades no podrían hacer el desembolso correspondiente a los contribuyentes, ¿no? Y no tendrían esa base legal. Bueno, esta ley después es reglamentada por el Ministerio del Ambiente, y el Ministerio del Ambiente señala una diversidad de servicios ecosistémicos, no solamente a la regulación hídrica y control de la erosión de suelos, que son los que más importan para los ecosistémicos hídricos, sino también ven bastante secuestro y almacenamiento de carbono, mantenimiento de la biodiversidad, formación de suelos, regulación de la calidad de aire. En total son 13 servicios ecosistémicos en la lista del reglamento de la ley. Bueno, en la ley se señala que tiene que haber un contribuyente y un retribuyente. El reglamento, para ayudar bien a identificar quién puede ser un contribuyente o un retribuyente, te desarrolla una pequeña lista. Te dice que son contribuyentes, tanto personas naturales o jurídicas, ¿no? Pero también te señala que, por ejemplo, pueden ser los propietarios, poseedores o titulares de otras formas de uso de tierras, ¿no? Puede ser el CERNAM, puede ser una comunidad campesina, una comunidad nativa, un gobierno regional o gobierno local que puede ser el dueño de esa parte del territorio.
El retribuyente también puede ser una persona natural o jurídica, ¿no?, que obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuyen a los contribuyentes. En el caso de los contribuyentes ya no te hace una lista, sino te la hace mucho más abierta. Bueno, ya el reglamento empieza a desarrollar sobre cuando un mecanismo de retribución puede ser implementado por entidades públicas, y te dice que los proyectos de inversión pública a través de los cuales se implementan acciones de conservación, recuperación y sostenibilidad de las fuentes pueden ser objeto de retribución, ¿no? Ya te trata de decir de que acá en el Perú se pueden diseñar proyectos de inversión pública para poder ejecutar los ecosistémicos. Y también te dice que las entidades públicas pueden ser retribuyentes. Bueno, la retribución, esta retribución que tiene que dar el retribuyente al contribuyente, ¿no?, te dan unas líneas sobre cómo es que tú podrías determinar el valor de la retribución, ¿no? Y primero te dice que el valor económico de los ecosistémicos se puede tomar en cuenta la guía de valoración económica del patrimonio natural aprobada por el MINAM, también de acuerdo a los costos en que incurren las comunidades campesinas para la realización de las acciones, y también otros que las partes consideren sobre, al final, cuánto va a ser esa retribución, ¿no? Bueno, esta es la parte más importante de esta exposición, que es sobre los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos por operadores de agua. Acá en el Perú son las EPS. Lo que te dice textualmente el reglamento de la ley es que cómo es que estos operadores de agua entran al mundo de los ecosistémicos y le dan esa facultad de que a través de las tarifas puedan recaudar estos montos. Entonces, entre los párrafos más importantes podemos mencionar el tercero, que dice que las EPS, los operadores de agua acá en el Perú, que son 50 a nivel nacional, dicen que recaudan a través de sus tarifas recursos por concepto de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos en el marco de la ley 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. Entonces, lo importante de acá es la obligación, porque no te dice que el operador de agua, si quiere lo hace o si quiere no lo hace. No, es una obligación que las 50 empresas de agua que hay acá en el país, todas tienen que recaudar en sus tarifas los recursos por mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Esos pagos que hace el usuario por el consumo de agua potable, por el uso de la red de alcantarillado y que le paga al operador de agua, el operador de agua, dentro de lo que está recaudando, tiene que reservar un monto para ecosistémicos. Entonces también te dice que estos recursos recaudados por concepto de retribución por servicios ecosistémicos son administrados contablemente en forma separada a los otros recursos recaudados por la EPS. Esto es muy importante porque te trata de decir que ese fondo por ecosistémicos no lo confunda la EPS con otros conceptos, para que de este modo lo que se está recaudando por ecosistémicos no vaya destinado posiblemente a la construcción de un reservorio, a extender redes de distribución, a una planta de tratamiento de aguas residuales. No, te dice que lo que estás recaudando por ecosistémicos lo tengas separado en forma independiente de tu contabilidad, ¿no? Y más aún, la misma norma te dice que el organismo regulador acá en el Perú, cuando le aprueba la tarifa a esta empresa de agua, en esa resolución en que, por ejemplo, le dice, tú, EPS Sedacusco, Sedapar, Sedapal, tienes tú
que en tus 5 años regulatorios, en el año 1 tienes tú que, tienes un 1% por ecosistémico. En el año 3 tienes un 2% por ecosistémicos. Entonces, además de decirle la tarifa por ecosistémicos, tiene también que señalar cómo es que se va a administrar esos recursos. Lo puede hacer el operador de agua a través de un fideicomiso, o el mismo operador de agua simplemente lo puede poner en una cuenta bancaria, en una entidad del sistema bancario acá en el Perú, o se lo puede dar tal vez en convenio a una entidad privada para que lo administre y lo ejecute, ¿no? Entonces, a veces sucede que tal vez la empresa de agua no sabe cómo administrar esos recursos, no sabe cómo ejecutarlo. Entonces, es la necesidad que el organismo regulador en la resolución tarifaria le diga cómo es que tiene que administrar estos recursos en ecosistémicos. Después, ¿qué más te dice la norma? Te dice que las empresas de agua están facultadas para formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública en los ecosistemas que les provean servicios ecosistémicos. Esto es muy importante porque le da competencia a una EPS. Le dice a la EPS que ellos ya pueden invertir en ecosistémicos. Porque, ¿qué sucede? Porque acá en el Perú, hasta antes de estas normas, se pensaba que el operador de agua, como tiene como objeto social prestar servicios de agua potable y alcantarillado, solamente podría desembolsar dinero en redes, en reservorios, en plantas, ¿no? O en una agencia comercial. Pero no se veía más allá, no lo veían como que la microcuenca podría ser parte de la conservación de la fuente de agua. Entonces, cuando la EPS posiblemente decía, quiero diseñar un proyecto sobre ecosistémicos, el Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú decía, no, no se puede, porque tú no tienes nada que hacer allí. Ese es un tema del gobierno regional, es un tema del gobierno local, pero tú, empresa de agua, no tienes nada que ver con eso. Pero ya con esta norma queda claro que sí, que tiene competencia. Es por eso que está muy claro, dice que las EPS, el operador de agua acá en el Perú, está facultado para formular, para evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública en los ecosistemas. Entonces acá ya está sacramentado esta facultad, esta función, esta competencia que tienen las empresas. Seguramente también en otros países tienen la misma lógica, ¿no? Las entidades estatales solamente podrán hacer lo que su ley de creación o lo que una norma le designa como función y competencia. Acá es igual, si una norma no te lo designa como función o competencia, no podría realizarlo. Bueno, este registro o este reglamento te dice también cómo es que se registran los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Te dice que como les señalaba, como dice allí la lámina, tiene naturaleza declarativa el registro, pero al final se presentan al MINAM, se revisan, se subsanan y se escriben, y al final el Ministerio del Ambiente tiene la función de supervisar ese acuerdo entre contribuyente y retribuyente. Bueno, ya hemos tocado la primera legislación, por decirlo de algún modo, que es la ley de ecosistémicos, con el reglamento. Ahora tenemos otra ley, que es la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Es otra ley que también te desarrolla los ecosistémicos, pero únicamente hídricos, porque es una ley que únicamente se verifica o se dedica a desarrollar los servicios de saneamiento, agua potable y alcantarillado. Entonces, en esta ley vamos a encontrar mucha similitud a lo que decía la norma de la ley de ecosistémicos y su reglamento, ¿no? Pero con algunas mejoras que son importantes, ¿no?
Por ejemplo, veamos la primera línea. Dice que las EPS, los operadores de agua en el Perú, deben promover acuerdos para implementar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Otra vez, insisto, la obligatoriedad que tiene el operador de agua en el Perú de promover acuerdos, ¿no? Y también le dan la obligatoriedad al organismo regulador de agua acá en el Perú para incluirlos en la tarifa. La SUNAS debe incluir en la tarifa el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos que le corresponde abonar a cada uno de sus usuarios, ¿no? La obligación para el operador de agua y la obligación para el regulador. También te repite lo que te decía la anterior norma. Te dice que los montos recaudados son administrados en cuentas del sistema financiero diferenciado de los otros recaudados por las EPS. También te dice que la retribución se otorga directamente a los contribuyentes de los servicios ecosistémicos por las acciones que estos realicen o a los proveedores de bienes y servicios. Entonces acá esta ley mejora un poco la anterior porque señalan no únicamente que la retribución le tiene que dar el retribuyente al contribuyente, también le puede dar directamente al proveedor, a quien realiza la posible obra o el proyecto, digamos una reforestación, digamos una plantación de árboles. Entonces el pago por ello se le puede dar directamente al proveedor del bien y servicio, ¿no? ¿Qué más? Mediante resolución tarifaria aprobada por la SUNAS se establecen las condiciones para la administración y ejecución de los recursos. Esta parte es muy importante, otra vez como que se repite, pero acá lo mejora, porque la anterior ley te decía que en las resoluciones en que se aprueba la tarifa para el operador de agua, se tienen que establecer las condiciones para la administración. Ok, pero acá lo mejora, porque te dice administración y la ejecución. Si la norma se limitaba a decir solamente administración, algunos podrían interpretar, ok, solamente es un tercero que puede tan solo, digamos, pagar al proveedor. No, acá te dice que se puede establecer condiciones no solamente para administrarlo, sino también para la ejecución de los recursos recaudados por la EPS, por concepto de retribución y por servicios ecosistémicos, y que puede ser a través de fideicomisos, cuentas intangibles en bancos o convenios con entidades privadas. Acá también hay una mejora. En la anterior norma te decía solamente convenios, acá te dice convenios o contratos, porque algunos podían interpretar que solamente con convenios se le podías dar a una entidad privada, ¿no?, sin ningún tipo de comisión por la administración, ¿no? Entonces, para poder mejor disipar esa duda, se estableció convenios o contratos, ¿no? La administración de estos recursos que comprende su ejecución es responsabilidad de la empresa prestadora. Esto es muy importante porque uno puede pensar que si la EPS, el operador de agua, le da estos recursos a un tercero que es privado, dirá que hasta allí el operador de agua ya no va a hacerse cargo de esto. Y no es así. La EPS lo únicamente que está haciendo es darle la administración. Sin embargo, la EPS sigue siendo responsable por ese fondo, por esos recursos. Y es por ello que tiene que monitorear que este tercero privado esté ejecutando eficientemente y adecuadamente los recursos. Es por eso que el operador de agua en Perú, a pesar que le da en transferencia a un privado, no pierde la responsabilidad, ¿no? Y el organismo regulador también se tiene que encargar de supervisar que esta ejecución se está haciendo eficientemente, ¿no? El organismo regulador también se encuentra en facultad de poder delegar a un tercero la supervisión de ello. Acá nuevamente, esta parte importante, donde se recalca
la competencia de la EPS para poder formular, evaluar, aprobar y ejecutar los proyectos. Antes de que se aprobara esta norma, muchas EPS, cuando querían ejecutar un proyecto o formular un proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas se los negaba, le decía que no tenía competencia. Eso es lo que pasaba en este país hasta hace un par de años, y con estas normas ya el problema se está solucionando y nos estamos aliviando de esta traba. Y es importante mencionar textualmente las palabras formulación, evaluación, aprobación y ejecución, porque la normativa acá en el Perú sobre proyectos de inversión en entidades del Estado, como son las empresas de agua, que son municipales, son públicas acá en el Perú, te dice que para diseñar un proyecto de inversión requieren tener una unidad formuladora y también requieren tener una unidad ejecutora. Es por eso la necesidad de señalar la habilitación tanto para la formulación como para la ejecución. Y te dice también que lo señalado en esta ley está enmarcado con la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, la anterior ley que había mencionado con su reglamento. Bueno, el reglamento de esta ley te dice que te señala también un poco o casi algo muy similar a las anteriores normas. Te dice que a través de este reglamento, ¿no?, se pueden o se tienen que establecer los mecanismos de retribución, ¿no?, y que son incluidos en el plan maestro optimizado de las EPS y reconocidos en las tarifas. Entonces te lo dice de otro modo, pero lo que trata de decirte es que los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos al final tienen que estar dentro del programa de inversiones de los operadores de agua. Sucede que acá en el Perú, las EPS, los operadores de agua, tienen un plan maestro optimizado, que es el plan quinquenal, en donde tienen un desarrollo de su programa de inversiones. Entonces, la norma obliga al operador de agua a que esté estos mecanismos en el programa de inversiones y que la SUNAS los reconozca en las tarifas, ¿no?, para que de ese modo, a través de las tarifas, se le dé la sostenibilidad de los proyectos por ecosistémicos. Bueno, también te establece las condiciones para la administración de los recursos recaudados, ¿no?, y te dice que la ejecución de los recursos se encuentra bajo la supervisión de la SUNAS, ¿no?, y que el operador de agua tiene que informar trimestralmente sobre las acciones realizadas para que de este modo se supervise o se monitoree adecuadamente estas inversiones. Y también al final dice que se expide las disposiciones complementarias para la implementación de lo dispuesto en esta norma. Lo que sucede es que se le da la facultad a la SUNAS de aprobar las normas complementarias para la implementación de los ecosistémicos. Bueno, entonces los ecosistémicos, ya hablando de regulación hídrica, bueno, así funcionan. Tenemos a las comunidades aguas arriba, tenemos a la EPS, el operador de agua, aguas abajo, ¿no? Tenemos como esta comunidad tiene que realizar acciones de conservación, el operador le da la retribución y de este modo la EPS se va a beneficiar, ¿no?, con una mejor fuente de agua para brindar el servicio de agua potable y saneamiento a los usuarios, ¿no? Y en la tarifa se va a reconocer esta retribución, ¿no? El pago o el financiamiento que se le puede hacer a estas comunidades tiene que estar en la tarifa. Al final el usuario es quien al final paga esta retribución. Bueno, ya terminando tenemos el marco institucional de los ecosistémicos hídricos. Tenemos, por ejemplo, acá que en primer lugar tenemos los ministerios, ¿no?
tenemos al Ministerio del Ambiente que aprueba las políticas públicas, tenemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que también aprueba políticas públicas. Es decir, trato de rescatarle acá de cómo se maneja en el Perú esta política pública desde dos sectores, no solamente uno, ¿no? Y cómo entre ellos han trabajado conjuntamente. Es por eso que ustedes han podido advertir cómo es que la normatividad aprobada en la Ley de Ecosistémicos y en el Reglamento del Ministerio del Ambiente es similar a la normatividad en el sector saneamiento. Eso es porque nos hemos sentado y hemos trabajado conjuntamente el desarrollo de esta política pública, desde ambos sectores, ¿no? Siguiendo con el marco institucional, vemos que también tenemos una Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector. Es importante también los comités gestores, la sociedad civil, ¿no? Entre los gobiernos regionales, entre el gobierno local, el CERNAM, los organismos internacionales, el regulador de agua potable, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando aprueban los proyectos de inversión. Pero al final, el que juega un papel importante, sumamente importante en los ecosistémicos, son las empresas prestadoras de servicios de saneamiento del Perú, las EPS, los operadores de agua, en el marco institucional. Bueno, esta es una concordancia entre las normas del Ministerio del Ambiente con las normas del sector saneamiento. Lo que está en rojo es la coincidencia que hay entre una y otra norma. Bueno, otras normas. Bueno, en el caso de SUNAS, el organismo regulador ha aprobado un procedimiento para incorporar en la tarifa a estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y de ese modo pueden acceder a una tarifa incremental. Sucede que el operador de agua, acá en el Perú, se le da una tarifa por 5 años. Supongamos que en esa tarifa que se le ha aprobado, digamos, a Sedapal, que tiene competencia acá para Lima y Callao, se le ha dado la tarifa. Se le ha dado una tarifa por agua, ¿no? Y en esa tarifa se está incorporando los ecosistémicos. Y de ese modo, todo lo que recauda Sedapal, un porcentaje determinado, va para ecosistémicos. Pero, si la empresa de agua lo desea, podría solicitar una tarifa mayor. O sea, si se le ha dado un 1%, digamos, ellos podrían solicitar un incremento para mayores porcentajes. Y para eso tienen que presentar un diagnóstico hídrico, ¿no? Entonces, esta solicitud la pueden hacer en cualquier momento del quinquenio regulatorio, ¿no? Igual sería también el caso de una empresa de agua que no se le ha dado tarifa, por alguna razón para ecosistémicos, ¿no? Pero dentro del quinquenio podrían solicitar esta tarifa incremental, ¿no? Después tenemos que el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado lineamientos para la formulación de los proyectos de inversión. Porque acá sí es una parte complicada saber cómo se formula el proyecto de inversión de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú te da unos lineamientos sobre cómo se puede dar este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, ya terminando en generalidades sobre este marco normativo y sobre el marco institucional, tenemos que decir que los primeros ecosistémicos se implementaron sin tener un marco normativo, ¿no? Como había mencionado al inicio, ¿no? Y el marco normativo que se aprobó recogió las experiencias desarrolladas, ¿no? El marco institucional es conformado por distintos actores, no de solo un sector, sino de varios sectores, y todos hemos trabajado en conjunto, implementando una sola política pública.
Las principales leyes, o las primeras leyes sobre ecosistémicos se aprobaron en el 2013 y 2014 y posteriormente se reglamentaron, ¿no? Al inicio se denominaba mecanismo de compensación ambiental, pero después lo denominamos mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Bueno, las normas que he mencionado fueron modificadas a fin de ser perfeccionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como mencionaba, al inicio no estaba claro sobre si el operador de agua tenía competencia para involucrarse en proyectos de agua, en proyectos de ecosistémicos, ¿no? O el operador de agua, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, Sedacusco me parece, llegó a contratar un fideicomiso para tener allí los recursos por ecosistémicos y después llegó un pronunciamiento del MEF diciendo que no estaba el operador de agua habilitado para poder constituir un fideicomiso con ecosistémicos. Entonces, hemos tenido que modificar normas para habilitar al EPS para que pueda constituir un fideicomiso, ¿no? O también pueda contratar con un privado para que administre estos recursos, ¿no? Y al final, la SUNAS está emitiendo disposiciones regulatorias y normativas a fin de implementarse y adecuarse los mecanismos de atribución por servicios ecosistémicos. Y es más o menos lo que queda por hacer, para que de este modo el operador de agua sepa qué hacer, ¿no? El operador de agua ya como que tal vez con estas leyes ya tiene conocimiento de qué se trata, pero ahora implementarlas tal vez es necesario tener predictibilidad y tener un marco normativo complementario que le diga a la empresa de agua qué es lo que tiene que hacer exactamente para poder cumplir con los requisitos y poder tener una tarifa para el servicio para poder implementar los ecosistémicos. Bueno, en el Perú, el organismo regulador, la SUNAS, ¿cuál es su rol? Bueno, como hemos mencionado anteriormente y acá en todo caso se repite y se concluye, ¿no? Aquí el organismo regulador lo que hacemos es incluir en los estudios tarifarios, en las tarifas, a los ecosistémicos, ¿no? Reconocerlos en las tarifas de agua, ¿no? Aprobamos incrementos en la tarifa de agua para que existan estas reservas. Establecemos en estas resoluciones tarifarias las condiciones de la administración, ¿no? Cómo se administra y cómo se ejecuta, ¿no? Y en cierta medida también lo que estamos haciendo es aprobar estos ecosistémicos, ¿no? Se llega al acuerdo entre contribuyente y retribuyente, pero las SUNAS tienen que darle al final este visto bueno para que se le pueda reconocer en una tarifa, ¿no? Y también estamos supervisando la ejecución de las reservas en los proyectos identificados según el diagnóstico hídrico rápido, ¿no? Lo que está sucediendo es que lo que siempre vamos a pedir es que haya un diagnóstico hídrico rápido bien hecho, ¿no? Ahí se identifica qué proyectos se tienen que hacer en las microcuencas y tenemos que supervisar que se esté ejecutando eficientemente estas reservas. Bueno, eso sería todo. ¿Okay? Listo, Charlie, muchas gracias. Te agradecemos por comentarnos la parte institucional, que aclara muy bien el tema de los roles, y también el marco normativo para todo lo que es los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en Perú. Quiero pasar a dar lectura a algunas preguntas aclaratorias, con el fin de después pasar a algunas preguntas que ya son más sobre la práctica en el país. Y antes de eso quiero comentarles a nuestros compañeros de Colombia que están conectados que la próxima semana, y bueno, obviamente a todos, nosotros tendremos como invitada la próxima semana a la doctora Angélica Rangel. Ella es de la CRA y ella nos va a comentar de infraestructura verde y mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en Colombia. Entonces ahí, bueno, vamos a tener información pertinente sobre el marco en Colombia. Entonces, bueno, Charlie, te paso la primera pregunta, es relacionada al
los gobiernos locales. ¿Cómo opera en la práctica en los gobiernos locales la ley de mecanismos por retribución de servicios ecosistémicos? Charlie, adelante. Bueno, la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos le otorga la función a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales de promover estos mecanismos y también que están facultados para ejecutar los recursos que sean necesarios para la conservación correspondiente. Hasta allí está clara la función y competencia de esos gobiernos regionales y gobiernos locales. Y actualmente en el Perú sí se están dando muchos casos en que estos municipios están trabajando en ello. Más aún, sucede que los operadores de agua acá en el Perú, algunos que no tienen muy claro cómo formular un proyecto de mecanismo de retribución, coordina con el gobierno regional y el gobierno local para que estos para que estos gobiernos sean los que formulen el proyecto, ¿no? Es decir, la falta de capacidad técnica a veces en algunos operadores hace que los gobiernos regionales y gobiernos locales sean ellos los que diseñen y formulen estos proyectos. Entonces, allí sí se ha dado muchos casos de esta implementación por parte de los gobiernos regionales y locales acá en el Perú. Gracias, Charlie. Continúo con la siguiente pregunta que se relaciona al papel o al trabajo con los gobiernos locales o regionales. ¿Qué condiciones deben cumplir para ser consideradas como contribuyentes? De acuerdo al reglamento de la ley 30215, el área o cuenta debe tener la condición de inmatriculado a nombre del gobierno regional o local. Charlie, por favor. Sí, bueno, lo que te dice la norma es que estos, sí, efectivamente pueden ser contribuyentes. Lo que va a suceder es que no te dice la norma de que estos tienen que tener inmatriculado el derecho de propiedad o de posesión. Lo que te dice, lo que se puede entender es que cuando se llegue a un acuerdo entre el contribuyente con el retribuyente, digamos el gobierno regional, el gobierno local con el operador de agua, allí para ponerse de acuerdo, allí se exijan entre ellos esos documentos que puedan acreditar ese derecho, ¿no? Tal vez no lleguen al extremo de pedir que esté en los registros públicos o algún registro por escritura pública, pero sí lo más probable es que se exija que se demuestre que tienen la titularidad sobre estos. Ahora, en mi caso, no he visto todavía el caso del gobierno regional y local como contribuyente. Más que todo, podrían darse, pero más que todo lo que se dan son los casos de comunidades campesinas como contribuyentes. Gracias, Charlie. Paso a la siguiente pregunta, un poco relacionado al papel de la ANA. ¿Qué rol juega la ANA en la formulación de los PIB, el mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos? ¿Cómo se articularía la Autoridad Nacional del Agua como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos? Adelante, por favor. Ya. Sí, bueno, la ANA juega un papel muy importante. En este momento apoya bastante en lo que es la conservación de los ecosistemas, en lo que es formulación de proyectos de inversión. En este momento lo está viendo más en lo que son los gobiernos regionales, gobiernos locales, y lo está viendo bastante la EPS. En el caso de la ANA, todavía no se ha visto un caso de formulación de un proyecto. Lo que está apoyando bastante son en los lineamientos para el tipo de conservación. Ahora, la ANA es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, más que todo por el lado del Ministerio del Ambiente, es donde se ha dado más
esta parte del desarrollo. Listo, Charlie, muchas gracias. Paso a leerte la siguiente pregunta, es ahora sobre el rol de SUNAS o sobre los lineamientos estandarizados que SUNAS tiene para la inclusión de la retribución del servicio ecosistémico en la tarifa que debe implementar la EPS. Nos consulta una compañera si esta debe ser implementada por la EPS de manera particular. Adelante, Charlie. La EPS, cuando implementa los ecosistémicos, bueno, ellos lo que tienen que hacer primero es identificar, ¿no?, los proyectos a través de un diagnóstico hídrico. Actualmente, actualmente no hay todavía una norma completamente desarrollada que le diga a la EPS cómo es que tú seleccionas estos proyectos, cómo es que tú tienes que formularlo de tal modo. No, lo que está sucediendo bastante ahora es una asistencia técnica del organismo regulador con el operador de agua, en donde ayudamos a que se formulen sus diagnósticos hídricos y acompañados el operador con el regulador identificamos los proyectos más convenientes para la implementación de los ecosistémicos. Es lo que se está dando actualmente, como que tal vez es la mejor forma de estar desarrollando las cosas. Charlie, continuando en la misma línea del trabajo o de la canalización de los recursos, nos preguntan y nos ponen un ejemplo. Si se quieren canalizar fondos distintos a los que recauda la EPS, como se pueden canalizar, por ejemplo, fondos de cooperación, de donantes, obras por impuestos, que se puedan destinar para financiar proyectos verdes bajo el esquema de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿cómo se alinea una propuesta así? ¿Es posible realizar esta recaudación de otro tipo de fuentes para un esquema de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos? Bueno, ya están preguntando sobre un caso que definitivamente sale de lo que está proyectado por la norma, ¿no? O sea, la norma te dice que los ecosistémicos salen de una tarifa, ¿no?, de la recaudación de lo que pagan los usuarios. Entonces, si llega, digamos, otro tipo de financiamiento, sale un poco de la norma, pero yo creo que tampoco no sería tan inviable. Yo creo que la EPS, si ve interesante ese proyecto, tal vez podría, ¿no?, apalancar ese proyecto con esta donación, ¿no?, y no parametrarse tanto con la norma. Vale decir, tenemos proyectos que son por 50 millones y de pronto, con lo recaudado por la tarifa, solamente llegamos a 40. Entonces, si estamos convencidos de este proyecto, no tendríamos por qué decir no para apalancarlo y poder salir adelante con este proyecto, ¿no? Y tratar de no parametrarnos tanto con la norma. Yo diría que podríamos tal vez hacerlo de este modo, hacerlo posible, ¿no? No está exactamente como lo plantea la norma, posiblemente tal vez otras EPS utilizarían alguna donación para cerrar, ampliar la cobertura, para comprar medidores. Bueno, ya sería decisión de la EPS, pero yo creo que si llega una donación que está destinada a desarrollar ecosistémicos, y si al final encontramos como espíritu de las normas, ¿no?, la conservación de las fuentes de agua, yo creo que al final podríamos dirigirlo de ese modo, apalancarlo y poder, ¿no?, financiar estos proyectos con una donación adicional.
Gracias, Charlie. Muy interesante esta posibilidad, ¿no? Quisiera ahora comentarte o darte lectura a una experiencia que nos llega desde la EPS Ciudad Huancayo. Nos cuentan que ellos vienen recaudando por concepto de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos el 2.5% del total de la recaudación mensual. Entonces, han venido formulando un PIB ecosistémico de regulación hídrica. La comunidad, que es la contribuyente, solicita la ejecución de sus servicios de saneamiento y ellos vienen gestionando el apoyo del gobierno regional, la Junta de Regantes, empresas eléctricas y la EPS, con el propósito de financiar la ejecución del proyecto. Entonces, digamos, todo esto es dentro del marco de servicios ecosistémicos, la unidad ejecutora es del gobierno regional. La consulta es, ¿se puede aportar mediante un convenio un porcentaje de la recaudación del Fondo de Servicios Ecosistémicos para ejecutar la obra de saneamiento de los retribuyentes? Adelante, por favor. Bien, no sé si entendí bien la pregunta, si es que la capté mal, me lo reformulas, por favor. Entendería que la EPS, bueno, ya tiene su fondo por ecosistémico, y este fondo lo iría a ejecutar, lo iría a transferir al gobierno regional y allí lo ejecuta, o no sé si va por ahí. Hola. Sí, perdona Charlie, tuve un lapsus en mi sonido. Yo entendería que va por ahí. Entonces, porque quien ejecuta los recursos es el gobierno regional, pero la consulta es si se puede tal vez asignar un porcentaje de esta recaudación del Fondo de Servicios Ecosistémicos para ejecutar esta obra de saneamiento de los retribuyentes, que vienen siendo las contribuyentes. Ajá, los retribuyentes de la cuenca. Claro, lo que sucede es que allí hay un tema interesante de limitación de transferencias. En el Perú hay una ley de presupuesto que te dice el presupuesto que tiene cada entidad del Estado, y te dice también quiénes están autorizados a transferir a otra entidad. Si la empresa de agua no está en esa lista, para transferir a otra entidad, es decir, un operador de agua a un gobierno regional o a un gobierno local, y no está en esa lista de la ley, no lo podría hacer por mandato legal, ¿no? Allí es una traba, ¿no? Allí lo que siempre nosotros sugerimos es de que se pacte con el gobierno regional o el gobierno local para que lo ejecute y lo monitoree sea la misma empresa de agua, sea el mismo operador de agua, para que el operador de agua se involucre más en estos proyectos que al final son de conservación a las fuentes de agua. Eso me parece que es más importante. Lo podría tal vez, sería interesante, ¿no? También que el gobierno regional tenga sus fondos y pueda ejecutar esos proyectos, pero sería más interesante que el proyecto sea ejecutado por el operador de agua y ellos estén un poco más involucrados en ese proyecto. Además, recordemos también que, como decía la ley de ecosistémicos, las entidades del Estado lo que están autorizados es a transferir a los contribuyentes esta retribución. En este caso me parece que el gobierno regional y el gobierno local no es el contribuyente. A mí me parece que el gobierno regional y el gobierno local es quien está formulando el proyecto y son ellos los que
solamente necesitan los recursos, pero no son necesarios, no son ellos los contribuyentes. Entonces, por un impedimento legal no podría ser, y además yo creo que es mejor que el operador de agua lo ejecuten por ellos mismos. Charlie, continuando un poco con estas consultas respecto a los recursos, a la asignación de los recursos, nos preguntan compañeros de Colombia si existen normas tributarias para promover la inversión de los sectores de la producción en infraestructura verde. No sé si esto existe en Perú, si nos puedes comentar, por favor. No, todavía no. Es interesante, sonaría bastante interesante que se pueda ese tipo de incentivos tributarios, pero por el momento no. No existe en el Perú una legislación para deducción de algún tipo de impuesto, pero sí sería bastante interesante plantearlo con el sector correspondiente. Gracias, Charlie. Listo, muy bien. Tenemos otra duda sobre qué tan robustos son los recursos anuales para financiar este pago por los servicios ecosistémicos y lograr un impacto y cobertura en proporción a la magnitud de los ecosistemas asociados a esta provisión de... Es una pregunta que nos viene desde Colombia. Charlie, adelante. Bueno, generalmente los robustos dependerá del tipo de tamaño de empresa de agua. Por ejemplo, el caso del operador de Lima y Callao, que se llama Sedapal, hay una cuenta bastante importante de 20 millones. ¿Por qué? Porque Sedapal tiene más de 1 millón de conexiones. Entonces eso hace que la recaudación, que en este caso es 1% de la tarifa, pueda tener un impacto fuerte para los proyectos. Hay otro tipo de empresas de agua que son 40.000, 80.000 conexiones, con un menor consumo o una tarifa más baja, y bueno, también el monto que se recauda es mucho menor. Entonces lo que se está planteando es un incremento tarifario. La primera experiencia de ecosistémicos en el Perú y en Latinoamérica, bueno, es Moyobamba. Y Moyobamba, los usuarios en la EPS de Moyobamba pagan un sol en su recibo de agua. Entonces, y ahora se está diseñando nuevos proyectos y vemos que falta bastante dinero para poder llegar para tener flujo, para poder diseñarse todos esos proyectos. Entonces, lo que se ha planteado en una reunión es un incremento tarifario de 2 soles, en todo caso, para el usuario en su recibo de agua, ¿no? Entonces, esa es la solución que estamos viendo para que sea una cantidad un poco más significativa, ¿no? Definitivamente en muchos casos no alcanza, y es por eso bueno, como dicen, no alcanza, no tanto porque no quieran pagar los usuarios, simplemente por el tema del tamaño de la empresa. Pero sí, tal vez la forma que se está solucionando eso es por el tema de la tarifa incremental, ¿no? Que es un procedimiento que ya aprobó el organismo regulador para que el operador de agua en cualquier momento del quinquenio puedan solicitar este incremento en la tarifa, ¿no? Y con un diagnóstico hídrico bien hecho, sí, no habría mayor problema para aumentar esos recursos por ecosistémicos. Gracias, Charlie. Continuando en la misma línea, ¿cuál es el monto porcentual máximo permisible que la ley permite aplicar a la EPS sobre el monto tarifario hacia el usuario final? Adelante. Claro, no hay un monto máximo, no hay un monto mínimo. Es un tema de un estudio tarifario que se le hace a la empresa de agua al momento de tarificarla. Sucede que la empresa de agua
cuando se le aprueba una tarifa, no se aprueba una tarifa únicamente por ecosistémico, ¿no? Se le aprueba la tarifa para todos los tipos de proyectos de inversión que tenga, tanto de infraestructura como de infraestructura verde. Entonces, se aprueban montos, ¿no? Para cerrar porcentajes para cerrar la brecha, para construir y también para ecosistémicos. Entonces, también para que el incremento en la tarifa no sea bastante fuerte para el usuario, ¿no? O sea, a veces al usuario se le aumenta en 15% o en 20%, entonces de ese 20% no le podemos dar los 20 para ecosistémicos, ¿no? Digamos que se le aumenta un porcentaje que ya quedará a criterio técnico del programa de inversiones que tiene la IPS en particular. No, no hay un monto mínimo, no hay un monto máximo, solamente consideramos que los incrementos en la tarifa sean necesarias para la sostenibilidad del servicio y para los ecosistémicos, pero también que no se golpee tan fuerte, ¿no? a la capacidad económica de sus usuarios. Es por eso que generalmente se está bordeando 1%, 2%, y dependiendo del año, ¿no? O sea, en los 5 años, ¿qué te digo? O sea, a partir del año 2 o del año 3 empieza el incremento, dependerá de bastante de eso, ¿no? Listo, Charlie, muchas gracias. DPS, tiene una tarifa y deja de tener, no. La idea es que siempre se mantenga. Listo, Charlie. En la misma línea, desde Colombia, nuestros compañeros quieren saber si este marco normativo ha propiciado un incremento o mayor dinámica en torno a la multiplicación de proveedores de bienes y servicios a favor de los contribuyentes. Cuéntanos un poco cuál es la situación. Gracias. Bueno,
Generalmente lo que se está dando es un escenario in situ. Me explico. Cuando, por ejemplo, se trabaja un proyecto ecosistémico en una ciudad determinada, ¿no? Lo que se trabaja son con los proveedores que están asentadas en estas microcuencas, ¿no? Eh, o se le da inclusive una oportunidad de trabajo para esas personas. Son, por ejemplo, un tema de guardianía, ¿no? Entonces, se trabaja con ellos mismos, con los proveedores de esta misma zona, ¿no? No es que de pronto tengamos todavía un mercado amplio de proveedores para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Tal vez más adelante se dé. Es muy probable que más adelante se dé este mercado, ¿no? De proveedores que trabajen en distintas localidades. Por el momento lo que se está observando es que los proveedores son de la misma localidad, ¿no? Lo que hay, son algunas entidades, algunas instituciones acá en el país, como Profonampe, como FONAN, ¿no? Que tienen experiencia en administrar y ejecutar proyectos. Entonces, digamos que tal vez ellos son a un nivel un nivel de gran escala, ¿no? Tal vez para operadores grandes como Sedapal, que brinda servicio para Lima y Callao. Pero para el caso de ciudades pequeñas se trabaja con las mismas comunidades generalmente o los proveedores de esas pequeñas localidades. Hacemos a dos últimas preguntas por un tema de tiempo. Ricardo Agudelo nos consulta si es factible que desde una EPS de una región o municipio se invierta en ecosistemas de otra región o un municipio que es de donde proviene el servicio ecosistémico. Adelante, Charlie. Sí, sí es posible que, a ver, ponemos como ejemplo una EPS, un operador de agua que tiene como ámbito de jurisdicción o ámbito territorial la localidad, una localidad determinada, ¿no? Ese es su único ámbito donde tiene que prestar el servicio. Sin embargo, la fuente de agua está viniendo desde otra localidad que le corresponde a otro operador, ¿no? El operador de agua podría invertir en otra localidad que es distinta, ¿no? Porque si bien tiene competencia para prestarle servicio, ¿no? Nada le impide que llegue a un acuerdo con las comunidades que están asentadas en otra localidad. Sí, sí podría ser posible. Se aplica el mismo ejemplo también es el mismo ejemplo que se aplica para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. O sea, las empresas, por ejemplo, la empresa de acá de Sedapal, acá en Lima y Callao, presta servicio para Lima y Callao, pero a veces trae su agua desde la sierra, lo trae desde Transvase, lo trae desde una cordillera que está muy lejos de Lima y Callao, que está en otra ciudad, en otra provincia. Entonces, con la misma lógica, si es que puede ir hacia otro lado para traer el agua, también puede invertir en una microcuenca que no está dentro de su ámbito de territorialidad. Gracias, Charlie. Pasemos a otra pregunta, un poco sobre esto volviendo al tema de la estructura tarifaria en el Perú. Carlos Bello nos consulta si existe adicionalmente una tasa por el uso del agua y si existe, ¿a qué entidad se debe pagar esta tasa? Adelante, Charlie. Bueno, una tasa por el uso de agua, bueno, es una licencia, un derecho que está pagando, que lo tiene que pagar cualquier entidad o cualquier operador a la Autoridad Nacional del Agua. Cuando el operador extrae de la fuente de agua, capta de la fuente de agua, tiene que pagar un derecho a la Autoridad Nacional del Agua. Igual del mismo modo es una hidroeléctrica o una industria, también si quiere extraer agua de esta fuente, tiene la obligación de pagar este derecho o esta licencia a la Autoridad Nacional del Agua acá en el Perú, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Como
como pago que se realiza por el uso del agua cruda. Sí, Charlie, muchas gracias. Es importante tener esa claridad. Mucho por tu exposición, por toda la información y los casos que nos has comentado. Creemos que, digamos, desde la claridad de las ideas y todo es bastante útil para nuestros participantes y seguramente va a ser muy útil para el análisis que tienen que realizar para su tarea del módulo. Así que, bueno, te agradezco nuevamente por estar con nosotros de esta noche. Quiero recordarles a todos que tenemos y todas que tenemos nuestro siguiente webinar el próximo miércoles, que es 22 de febrero a las 7 de la noche, y contaremos con la experta Ángela Aguilar desde la CRA. Yo quiero solamente recordarles que abrimos justo esta semana un debate respecto a las metodologías costo-beneficio, costo-efectividad que vimos en el módulo anterior. Entonces les invitamos a reaccionar a lo que hemos planteado. También recordarles que este módulo tiene duración y que la tarea de este módulo les agradecemos que nos la envíen, suban a la plataforma hasta el domingo 26. Con las notas que nosotros asentemos hasta este módulo, realizaremos el corte de los mejores promedios para evaluar su posible participación en la fase presencial de este curso. Entonces, un nuevo cuadro de notas hasta el módulo 3 y una parte de este módulo 4 les enviaremos hacia la próxima semana, y así ustedes también, si tienen dudas, comentarios o hay algún error en el cuadro de notas, les agradecemos que nos hagan saber. Sin más, me despido y les agradezco nuevamente por esta gran acogida, esta participación de todos ustedes, y les invito a enviarnos igual cualquier duda o consulta a través de la plataforma Talent. Un abrazo y buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta luego.